¿Y por qué diferente? Y él es responsable por remover los 3 reinos. Bueno, ¿usted se acuerda de los reinos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los ostrogodos, los érules, los burgundios, los visigodos, los suevos, los vándales? Ellos eran los 10. Pero hay algunos reinos en terrible oposición a este poder. Número 1, los érulos, 493 después de Cristo. Mira dónde reinaban. Ahora este pueblo tenía una filosofía muy interesante. Y esta filosofía se diferenciaba sustancialmente de las filosofías de este poder representado por el pequeño cuerno. Ahora, desafortunadamente, no tenemos los documentos históricos acerca de lo que los érulos creían. Tampoco tenemos ningún documento histórico acerca de lo que creían los ostrogodos. Tenemos un poco acerca de lo que creían los vándales, pero ninguna documentación sobre sus religiones. ¿Por qué no? Porque ha sido toda destruida. Así que solamente tenemos información de segunda mano. Aparentemente, la historia nos dice hoy en día que estos 3 poderes fueron removidos y porque eran arianos en su punto de vista, en su religión. En otras palabras, enseñaban a que Jesús no era Dios y por eso tuvieron que ser removidos. Pero realmente no hay evidencia ninguna, aparte la información de segunda mano que viene del mismo poder responsable por su destrucción. Hay evidencia mucho más interesante que dice que esos poderes que fueron destruidos y de hecho que tenían un evangelio diferente. Un evangelio que se derivaba de Palestina y reflejaba un cuadro mucho más verdadero de la Biblia que cualquier otro. Entonces, ¿será a lo mejor posible que ellos tenían un cristianismo derivado directamente de la causa original, de la fuente original, y por eso tuvieron que ser removidos? Es una posibilidad plausible. Hay bastante investigación que ha sido hecha sobre esto, y yo no estoy en contra de la idea para nada. Entonces fueron destruidos en el 493 después de Cristo. Ahora, si esta criatura, esta cuarta, este nuevo poder se levantó de entre ellos, entonces ya debió haberse levantado antes del 493. Los siguientes a ser eliminados fueron los vándales en el 534 después de Cristo. Ellos afligían el Imperio Romano y sometieron a grandes partes de la religión cultural del mundo bizantino y romano. Y la sometieron ferozmente. Y finalmente los vándales fueron también destruidos por los ejércitos del Imperio del Este. Y luego vinieron los ostrogodos, fueron los últimos. Los ostrogodos gobernaron hasta el año 538 después de Cristo y ocuparon primero esta área y más tarde ocuparon y controlaron toda la capital de Roma antigua y sus alrededores. Y los ostrogodos también tuvieron un evangelio derivado, como dijimos, de la antigua Palestina. Entonces, ellos también tuvieron que ser removidos. Y a pesar de ser tolerantes de todas las otras religiones, pero ellos eran un cardo en la carne del reinado del pequeño cuerno. Y finalmente fueron destruidos con la ayuda, entre otros, de los francos, por aquí, quienes hicieron una alianza con los reyes de Constantinopla, con los césares, los emperadores. Y luego, en el año 538 después de Cristo, la oposición contra el poder del pequeño cuerno desapareció y el pequeño cuerno creció como un hongo. Luego, otra vez, los alamanes hacen parte del remanente de los 10. Los alamanes son los alemanes hoy en día, los burgundios son los suizos, los francos los franceses, los lombardos son los italianos, los sajones los ingleses, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles, y los érulos, los vándales y los ostrogodos fueron eliminados. Totalmente destruidos. De hecho, estos no fueron los únicos contra los cuales se hizo guerra. No. Los visigodos, por ejemplo, probablemente muy relacionados a los ostrogodos, tenían sentimientos similares. Y hubo muchas guerras y mucha subyugación por aquí antes de que este también se alineara, digamos, con el pensamiento del poder del pequeño cuerno.
El más grande aliado del reinado del pequeño cuerno eran los francos, que hoy en día son los franceses. Y los primeros en adoptar este rol, el primero en adoptar este rol fue Clovis o Clodoveo, y Clodoveo vendrá a la historia como el hombre de que más que otro ayudó al reino del pequeño cuerno a llegar a la realización. Ahora, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como nieve, su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Entonces Daniel está mirando los eventos de la tierra que parecen moverse todos alrededor del reinado de este pequeño cuerno y ve de repente una escena del gran juicio ocurriendo en el cielo. Y el versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces había una escena de juicio que él ve. Y miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo, eso es un acrónimo por los ángeles, veremos eso más tarde en una conferencia, veniendo en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Versículo 13. Entonces, esta no es la venida de Cristo a la tierra, esta es la escena que ocurre en el cielo, mientras el poder del pequeño cuerno domina aquí en la tierra. Entonces, el juicio está listo para empezar en el cielo. Y le fue dado a este hijo del hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Versículo 14. Así que tenemos un contraste aquí. Por un lado tenemos un reino establecido en la tierra y su poder y su sede se encuentran con el cuerno pequeño. Y por otro lado, del otro lado tenemos un juicio que está ocurriendo donde todo el poder será dado a Cristo. Así que tenemos a dos poderes opuestos uno al otro. Cristo, el vencedor al final, y el anticristo, trabajando uno contra el otro. Uno estableciendo un reino sobre esta tierra y el otro estableciendo un reino eterno que nunca será destruido. Y después recibirán el reino de los santos del Altísimo lo recibirán y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel 7, versículo 18. Hermoso simbolismo, muy poderoso. Ahora, echemos un vistazo a las referencias de Pablo sobre el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Pablo describe cuándo este poder del anticristo, se levantará. Y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ve, algunos estaban enseñando hasta en los días de Pablo de que la venida del Señor estaba cerca. Y algunos predicaban de que Cristo ya estaba reinando. Y Pablo dice, no, hay cosas que primero deben pasar. Así que el día de Cristo todavía no está aquí, les dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues, es decir, la venida del Señor, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que primero la iglesia tiene que entrar en apostasía y que, dice Pablo, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo 2 hombres en la Biblia son llamados hijos de perdición. Solo 2. Uno es el hombre de pecado y el otro era Judas. Ahora, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Por un beso. Lo traicionó por un beso. Ustedes ven, Judas pretendía ser aún uno de ellos y él traicionó a Jesús. El otro poder, este otro poder, ¿cree usted que quizás también va a pretender ser uno de ellos y va a traicionar a Jesús con un beso? ¿Piensa que esto sea posible?
y que se haga de manera más extensa. Entonces, que nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia, y que se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí hay un poder que se asume, un poder de gran presunción. De hecho,